No cierre su Biblia, mi hermano, vamos a estar ahí en este pasaje de Santiago. El gran tema de este capítulo 1 de Santiago, y se lo quiero repetir para que no lo perdamos de vista, es importante, es las pruebas en la vida de los cristianos. El tema principal, el tema central del capítulo 1 de Santiago es las pruebas en la vida de los cristianos. Mire, hace 8 días ya se nos predicó la primera parte de este capítulo. Vimos, mis hermanos, que las pruebas pues tienen un propósito de parte de Dios para nosotros. También vimos cuál debe ser nuestra actitud cuando estemos en medio de las pruebas. Incluso, cuál debería ser nuestra petición, nuestro ruego delante de Dios, si no sabemos cómo encarar esas pruebas, porque sin duda, mis hermanos, que las pruebas van a venir a nuestra vida. Ahora, mis hermanos, después de haber visto eso hace 8 días, llegamos a este versículo 12 de donde vamos a arrancar. Y quiero considerar en primer lugar, este verso 12, y lo vamos a considerar como un versículo de transición. La mayor parte de los expertos en la actualidad consideran a este verso 12 como un versículo de transición entre esa primera parte que vimos hace 8 días, del verso 2 al verso 11, y lo que vamos a ver hoy, del verso 13 al verso 18. Bueno, en medio está este versículo 12, que es la transición. Dice de esta manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Comienza este verso, mis hermanos, con una palabra que nos es familiar, sin duda, la palabra bienaventurado. Ahora, yo creo que usted lo ha escuchado, tal vez lo haya aprendido así, que esta palabra, bienaventurado, significa feliz o gozoso. Pero, mis hermanos, debo decirle, como ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión, que ese significado no es del todo correcto. No es del todo correcto. Y quiero citar aquí un comentario del erudito del Nuevo Testamento, Douglas J. Moo. Al respecto, dice él: la tendencia a traducir esta palabra por felices es un esfuerzo desacertado para evitar el lenguaje religioso, por lo que se trata de una traducción que deberíamos evitar. Es posible, por otro lado, que una persona bienaventurada no sea feliz, pues nuestro estado emocional puede variar con las circunstancias de la vida. Y eso, mis hermanos, es verdad. A veces van a llegar las pruebas y usted no va a estar saltando de felicidad, al menos de esa felicidad que conoce el mundo. Así que puede que no tenga esa felicidad exultante y, sin embargo, sea bienaventurado. ¿Qué significa entonces ser bienaventurado? Mis hermanos, la palabra u otro significado más apegado a la idea original es que signifique bendecido, bendecido por Dios. De manera, mis hermanos, que esta frase inicial, la frase inicial de este verso, es una declaración de que aquel que soporta la prueba recibe bendición de Dios. Ahora, tal vez usted recuerde que hace 8 días se nos explicó allá en el verso 4, que cuando la prueba llega a nuestra vida y el cristiano persevera en medio de esas pruebas, bueno, él es perfeccionado. Su fe se perfecciona y él es, además, en todas las cosas perfeccionado también. Pero ahora, Santiago también dice que no solamente es perfeccionado, también es bendecido por Dios, recibe bendición de parte de Dios. Ahora, las bendiciones que Dios nos da, mis hermanos, y cuando escuchamos esta frase, Dios nos da bendiciones, digo, a veces en nuestro pensamiento más terrenal, pensamos en cuestiones materiales, ¿no?
Cuando hablamos de que hemos sido bendecidos por Dios, a lo mejor pensamos, es que Dios lo que me va a dar va a ser dinero, o a lo mejor me va a conceder un mejor trabajo, o me va a dar un auto este año. Bueno, no es así. La Escritura, cuando habla de bendiciones, normalmente se refiere a bendiciones de tipo espiritual. Y esas bendiciones, mis hermanos, para aquellos que soportan la prueba, que aman al Señor y soportan la prueba, son, o las debemos entender, sobre todo en este sentido, de carácter espiritual. Y mis hermanos, si las recibimos desde esta vida somos bendecidos cuando hemos aprendido a resistir la prueba. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que Santiago sobre todo está enfocándose o está apuntando a las bendiciones futuras ahí en la gloria. Porque además dice que Dios ha prometido a aquellos que perseveran en medio de las pruebas una corona. Ha prometido una corona. Ahora, nuevamente, mis hermanos, cuando escuchamos la palabra corona, tal vez de inmediato nos imaginamos esa diadema de oro, adornada ahí con diamantes y con esmeraldas, como lo hemos visto en las películas, o a lo mejor cuando vemos las noticias de los reyes europeos que salen ahí con su corona. Bueno, no se refiere a eso. Cuando la palabra corona es utilizada aquí en la Escritura en referencia a los creyentes, mis hermanos, lo más probable es que los lectores, en este caso de Santiago, la idea que viniera a su mente no era la de una corona de oro y joyas, más bien era la de una rama de laurel con la que se ceñía las sienes de aquel que había ganado una competencia deportiva. Un atleta que había derrotado a sus adversarios y subía al podio y se le ponía aquella corona de laurel o de olivo en las sienes. Yo creo, mis hermanos, que el apóstol Pablo tiene esa misma idea. Cuando habla de la vida cristiana y del premio cuando se ha terminado la carrera de la vida, el apóstol Pablo dice, todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. El apóstol Pablo habla aquí de una carrera, de un maratón, habla también de una lucha, un asunto de boxeo o de lucha en una competencia. Y Pablo utiliza estos ejemplos para hablar, mis hermanos, de la vida cristiana. Porque la vida cristiana, mis hermanos, no es fácil. No sé, ¿alguna vez corrió un maratón? No es fácil. Requiere disciplina, requiere esfuerzo, paciencia para llegar a la meta y obtener el premio. Bueno, la vida cristiana es igual, mis hermanos, porque va a tener pruebas. Y en medio de esas pruebas y de esas dificultades también necesitamos ser disciplinados, necesitamos esforzarnos y ser pacientes para obtener aquella corona que Cristo ha preparado para nosotros. En ese mismo contexto, mis hermanos, de las pruebas, el Señor Jesús, en el libro de Apocalipsis, hablando a las iglesias, les habla de esa misma corona. Apocalipsis 2:10 dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentas a la muerte, yo te daré la corona de la vida. Mis hermanos, sin duda que la vida cristiana tiene su dificultad y puede llegar al extremo de enfrentar pruebas que conllevan el riesgo de un gran sufrimiento o incluso la muerte, pero aquellos que aman al Señor y por lo tanto perseveran en la prueba, van a recibir bendiciones en esta vida y en la eternidad la corona de la vida. Como ya, mis hermanos, se ha dicho en la predicación anterior,
Para los cristianos las pruebas tienen un objetivo. Y ahora Santiago también nos dice que tienen un premio, una bendición. Mire, quiero comentar esto porque hay cristianos que piensan que tal vez como hijos de Dios no es correcto esforzarnos para agradar a Dios pensando en un premio. Porque eso haría de nosotros más bien como cristianos interesados, ¿no? Como decir, bueno, yo sirvo a Dios porque hay un premio de por medio. Pero, mis hermanos, yo creo que la idea que algunos cristianos tienen de esto, así como lo acabo de expresar, no es una idea que procede de la Escritura, ya que las bendiciones y promesas de Dios siempre deberían ser anheladas por nosotros, deseadas por sus hijos. Sobre todo, mis hermanos, porque no estamos hablando de promesas que impliquen bienes materiales o cosas que nos glorifiquen a nosotros mismos. Aquellas coronas, aquellos premios, mis hermanos, finalmente son para glorificar a Dios cuando estemos con Él en la gloria. Así que deberíamos anhelarlas. Como alguien dijo, y lo dijo sabiamente, la recompensa de la que Santiago habla es un tipo de recompensa que solo aprecian aquellos que son cristianos verdaderos. Hay pruebas, pero mis hermanos, si soportas la prueba, si la enfrentas como debe ser, hay bendiciones para ti y bendiciones espirituales, y hay una corona de vida esperándote en la gloria. Anhela esa corona, deséala. Es una promesa de tu Padre para ti. Ahora, mis hermanos, Santiago pasa a lo que consideramos como la segunda parte de su enseñanza tocante a las pruebas. Y yo quiero que se grabe esto en su mente. Seguimos hablando de las pruebas, pero, mis hermanos, en esta segunda parte, la intención de Santiago es exhortar y enseñar a sus lectores a resistir la tentación que sobreviene en medio de las pruebas. Bueno, tal vez se asombre y diga, ¿qué? Aparte de la prueba, todavía encima tentaciones. Bueno, Santiago quiere que tú sepas que así es. Y comienza diciendo, versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Bueno, mi hermano, es real, es cierto. Junto con las pruebas llegan también las tentaciones. Eso es algo interesante que vamos a abordar en este sermón. Y quiero comenzar, mis hermanos, con decirles cuál es la diferencia entre una prueba y una tentación. Porque Santiago quiere prevenir a sus lectores, incluso a nosotros en el día de hoy, acerca de esas tentaciones que vienen en la prueba. Hay que aprender a diferenciar las pruebas de las tentaciones. Santiago nos ha dado o nos da las claves para poder distinguirlo. Mis hermanos, número uno, las pruebas pueden ser enviadas por Dios o permitidas por Él. Y esas pruebas son situaciones que vienen del exterior, llegan a nuestra vida. Es decir, no vienen de dentro de nosotros, sino de afuera. En cambio, las tentaciones nunca son enviadas por Dios. Y aunque tienen que ver con cosas externas, su verdadero origen está dentro de nosotros, como lo vamos a explicar más adelante. Número 2, las pruebas tienen un objetivo benéfico para los hijos de Dios. Ya dijimos que Dios es el que envía las pruebas o las permite, pero es con un objetivo benéfico, porque producen paciencia, perfeccionan nuestra fe. En cambio, mis hermanos, las tentaciones son para hacernos tropezar. Las tentaciones tienen como finalidad causar nuestra ruina espiritual. Ahora, tomando en cuenta esas dos cosas, Santiago declara que Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Por qué?
Bueno, ya dijimos que en el caso de la tentación, el origen de la tentación está dentro de la persona, por sus deseos pecaminosos. Pero cuando hablamos de Dios, Él es absolutamente santo. Dentro de Dios no hay sino bondad, no hay sino santidad. Así que Dios no puede ser tentado, es imposible, es un absurdo. Y dado eso, Santiago también declara que Dios no tienta a nadie. Porque ya dijimos que la tentación tiene como finalidad causar nuestra ruina. Pero si Dios es santo y es infinitamente bueno, de Dios no puede proceder la tentación. Él no tienta a nadie. Ahora, mis hermanos, la finalidad de esto que está diciendo Santiago, de esta observación que hace en este verso 13, es señalar, es dejar en claro cuál es el verdadero origen de las tentaciones. Porque ya habló de las pruebas, y las pruebas provienen de Dios. Dios a veces permite que haya pruebas en nuestra vida o Él las envía. Pero ahora que vamos a hablar de las tentaciones, Santiago deja en claro que el origen de ellas no es Dios. El origen de las tentaciones somos nosotros. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia, mis hermanos, es una palabra que ya hemos hablado de ella en alguna otra ocasión y le hemos explicado, pero le explicamos otra vez. La palabra concupiscencia se refiere a los deseos que tiene una persona. Y la palabra, mis hermanos, en sí es neutra, puede usarse tanto para hablar de deseos buenos como para hablar de deseos malos. Sin embargo, hay que decir que en la Escritura normalmente cuando aparece esta palabra se usa para señalar los malos deseos, como en esta ocasión. Por otro lado, también es cierto, mis hermanos, que cuando esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, a menudo se utiliza para hablar de los deseos sexuales pecaminosos. Pero obviamente su significado es mucho más amplio. Sí incluye el pecado sexual, pero también habla de todo tipo de pecados malos, de deseos malos, Y en este caso, mis hermanos, como lo utiliza Santiago, es de esa manera, para hablar de los deseos en general, de los deseos pecaminosos. Ahora mire, para explicar cómo se origina la tentación, Santiago usa el ejemplo de la pesca. Y aunque en nuestras versiones en español no se nota esto, en el texto griego el lenguaje usado es el que manejaban los pescadores, con los cuales Santiago seguramente que estuvo familiarizado. Él dice que el hombre es seducido o atraído, como lo es un pez, por la carnada en la que finalmente se va a enganchar. No sé si todos o algunos de ustedes hayan tenido la oportunidad de pescar alguna vez. ¿Se ha dado cuenta de ese gancho que se pone en la punta del cordón que está en la caña de pescar? De ese anzuelo que se coloca, es tremendamente afilado. De hecho, si no tiene cuenta, si no tiene cuidado, se puede picar un dedo. Es muy afilado. Bueno, en ese gancho se coloca un cebo. Yo recuerdo una vez que, según habíamos ido a pescar, y nos dieron por ahí una bolsa con lombricitas para que las pusiéramos en el gancho. Y bueno, lo estábamos poniendo mal, porque agarramos la lombricita y la intentábamos clavar en el gancho así. Yo dije, pues así es como se debe poner, ¿no? Y después nos dijeron, no, así no se pone, así no se pone. La lombriz tiene que entrar así en el gancho como un pequeño guante dentro del gancho, que es curvo y muy puntiagudo, porque cuando el pez venga y muerda, el cebo solito va a engancharse, se va a enganchar. Ahora, Santiago utiliza este ejemplo para decirnos que cuando una persona, por sus propios deseos pecaminosos que están allí dentro de su corazón, se engancha con algo que le atrae, que está allá fuera de él,
algún asunto que resulta atractivo para él y se engancha con eso, entonces, al igual que un pez, es arrastrado fuera del agua, hacia su muerte. Así el hombre que se ha enganchado con un asunto mundano o pecaminoso, es arrastrado fuera de su autocontrol. Mire, para nosotros los cristianos, ese lugar seguro, el agua donde nos movemos, es el autocontrol de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Pero la tentación consiste en engancharnos y sacarnos de ese control que tenemos de esos deseos. Cuando la tentación, mis hermanos, llega a la vida de una persona, cuando la tentación llega a la vida de una persona, es porque ya están dentro de él esos malos deseos, que son los que van a hacer que se enganche con alguna cosa. Puede ser alguna cosa material, puede ser que tu tentación, porque para cada uno de nosotros la tentación es diferente, depende de lo que hay ahí en tu corazón, de los deseos pecaminosos que hay en tu corazón. Puede ser que para ti el cebo sea algún asunto material, a lo mejor acumular riqueza, a lo mejor el dinero, a lo mejor es tu tentación. A lo mejor puede ser el apego a una persona en una relación pecaminosa. Tal vez puede ser algún mal hábito, puede ser alguna situación en la que te gusta estar, pero que es una situación de pecado. Mis hermanos, a final de cuentas, Santiago lo que está diciendo es, la tentación viene de lo que está dentro de ti. Y con cada persona va a ser diferente. Pero nunca, mis hermanos, nunca la tentación viene de parte de Dios. Y luego continúa diciendo, entonces la concupiscencia, verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, no sé a usted qué le parece, pero yo cuando leo estos versos, para mí es impactante. Es un asunto descrito de una manera trágica para el cristiano que cae en esto. Y me parece que Santiago utiliza este lenguaje precisamente para que se quede grabado en nuestra mente y no lo olvidemos. Y él, a través de este lenguaje, explica el proceso que lleva a que la tentación se convierta en pecado y ese pecado nos lleve hacia la muerte. Mis hermanos, debe usted saber que la tentación o las tentaciones que tenemos no son pecado en sí. Ser tentado, mi hermano, no quiere decir que ya estás cometiendo pecado. Ahora, todos los cristianos, todos somos tentados porque seguimos siendo pecadores. Pero, mi hermano, mientras no permitamos que nuestros deseos pecaminosos salgan fuera de control, todo puede quedarse solamente en eso, en un deseo, y ya se acabó, eso no es pecado. Pero Santiago dice que cuando esa concupiscencia, esos malos deseos, se enganchan con algo pecaminoso y dejamos que nos arrastren sin que nosotros pongamos un alto, sino que consentimos y toleramos esos malos deseos, cuando comenzamos a fantasear en nuestra mente en realizar esos malos deseos, hasta que somos llevados a la determinación de llevarlos a cabo en la realidad, entonces, mis hermanos, ahora sí, eso es pecado. Y de esto, mis hermanos, sin duda que hay un aprendizaje. Cuando hay algún mal deseo en tu corazón, que encuentra el cebo, la trampa allá afuera, a alguna persona que te atrae, pero que no debes buscar ese tipo de relación, alguna cosa que te atrae allá en el mundo, pero que tú sabes que es pecaminosa, y ese deseo surge, el momento adecuado para detener todo es allí, cuando todavía es un deseo. Allí es cuando tú debes desecharlo de tu mente. Allí es cuando no debes permitir
que ese deseo se suba de tu corazón a tu cabeza y comienzas a fantasear con ese objeto, con esa cosa, con esa relación, con esa persona. No, deténlo, ese es el momento. Si la concupiscencia, mi hermano, da luz al pecado, es porque hemos llegado al punto en que nuestra voluntad se ha rendido a ese deseo. Es cuando pasa de ser solamente un deseo a volverse un acto de nuestra voluntad de llevar a cabo ese deseo. Y ahora solamente es cuestión de tiempo, porque la decisión ya está tomada. Cometer ese robo, tal vez, decir esa mentira, ir a ese lugar al que no debes ir, realizar ese adulterio o esa fornicación, humillar a esa persona que te cae mal, vestirte de cierta manera que no es digna de un hijo de Dios, tomar la venganza en tus manos, etcétera. Si ya lo decidiste, ya solo es cuestión de tiempo, porque tu voluntad ya se entregó, ya se rindió al pecado. Mis hermanos, la tentación y el pecado nacen y se determinan en nuestro corazón, no fuera de él. Mira, todas las cosas y todas las personas que están a nuestro alrededor en sí no son malas por sí mismo, sino tiene que ver con el deseo con que tú miras esas cosas. El pecado, mis hermanos, está en el interior de nuestro corazón. A eso se refería el Señor Jesús cuando dijo: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario que vayas y cometas el acto pecaminoso. Cuando tú ya rendiste tu voluntad a ese deseo, ya es pecado. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El Señor Jesús está hablando de que es difícil batallar con esos deseos pecaminosos. Y mis hermanos, arrancarlos de nosotros va a doler, nos va a costar. ¿Qué es algo que quieras tomar? Algo que desees estar viendo, algo, quítalo, córtalo, dice el Señor. Cuando es deseo, córtalo. Porque es mejor que en ese momento tal vez padezcas ese trabajo de abstenerte y no que tu alma se pierda en el infierno. Finalmente, mis hermanos, Santiago dice: y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La Escritura nos dice también que la paga del pecado es muerte. El profeta Ezequiel declaró la palabra de Dios cuando dijo: el alma que pecare, esa morirá. La muerte, mis hermanos, siempre, en todo caso, significa separación. Y en este contexto en el que está hablando Santiago, significa separación de Dios. La consecuencia terrible para el cristiano que comete pecado es que va a perder su comunión con Dios. Si tú has cometido un pecado, mi hermano, tu comunión con Dios se interrumpe, ya no fluye. Pero puede ser algo aún peor todavía, que haya en tu vida un pecado que se ha estado repitiendo constantemente, que ya se volvió parte de tu vida, que ya es difícil que te lo quites y que se ha vuelto un hábito para ti. Porque allí, mis hermanos, aparte de que se interrumpe la comunión con tu Padre, lo cual ya es muerte,
también puede significar para ti la muerte física. Porque si eres verdaderamente un hijo de Dios, Dios en su disciplina te puede llevar a la muerte física por causa del pecado. En todo caso, mis hermanos, siempre la muerte es separación. A final de cuentas, podemos decir que la trampa que el diablo ha preparado funciona para los hombres, porque nuestros malos deseos salen de nuestro control, porque no hemos podido poner un alto cuando solamente eran deseos. Y entonces la trampa del enemigo funciona. Si nos hemos entretenido pensando y saboreando el pecado de antemano, esa es la manera en que mordemos el anzuelo, el cebo, y entonces somos arrastrados hacia la muerte. Y el que tendió la trampa, el que arrojó el anzuelo, mis hermanos, es el diablo. Pero quien lo mordió fuimos nosotros, fueron nuestros malos deseos. El diablo puede lanzar el cebo, pero tú puedes abstenerte de morderlo, si mantienes esos malos deseos bajo control. Pero si no lo haces, el resultado va a ser terrible, la muerte. Así como el pez inocentemente muerde el cebo y es arrastrado hacia su propia muerte. Hace años, el famoso comentarista Paul Harvey describió cómo un esquimal mata a un lobo. Para un esquimal no es bueno que un lobo ande rondando por allí cerca. Así que el esquimal hace lo siguiente para matar a un lobo. Primero toma un cuchillo muy afilado, es un cuchillo grande, muy afilado, y lo cubre con la sangre de un animal y lo deja allá a la intemperie para que esa sangre se congele en el cuchillo. Luego añade otra capa de sangre en la hoja y deja que también se congele. Repite el proceso una y otra vez hasta que el cuchillo está totalmente cubierto de sangre congelada. Entonces el cazador ártico toma el cuchillo y lo coloca en la tierra con la hoja extendida hacia arriba, recubierto de sangre congelada. Sin sospechar cosa alguna, el lobo viene porque huele la sangre y empieza a lamer la sangre congelada. Entre más lame el lobo la sangre, más vigorosamente crece su apetito por la sangre. Sin saber lo que está haciendo el lobo, empieza a cortar su propia lengua con la hoja afilada del cuchillo. El lobo entonces comienza a saciar su sed de sangre con su propia sangre. Su deseo perpetuo no se satisface hasta que se desangra y finalmente muere. Mis hermanos, la Escritura utiliza siempre términos dramáticos para hablar de las consecuencias del pecado. Esta ilustración del cebo y el pez, o esto que le acabo de leer del lobo, es para que no olvide, mis hermanos, cuál es la enseñanza, cuál es la advertencia que la Escritura nos hace. En esas reflexiones que hemos estado enviando semanalmente sobre el libro de Proverbios, Salomón utiliza otra ilustración más para hablar acerca de la tentación. Tal vez lo recuerden, lo pusimos ahí en una de esas reflexiones. Él habla de un joven inexperto, de un joven sin mucha sabiduría, que anda por ahí por la calle y de repente aparece una mujer pecadora, una mujer que va y coquetea a aquel muchacho inexperto y lo seduce. Y entonces aquel joven se engancha y la sigue hasta su casa. Y Salomón dice que el camino de aquella mujer y la casa hacia donde va es el camino hacia el Seol, hacia el sepulcro, hacia la muerte. Lo que para aquel joven parece algo atractivo, algo que va a ser placentero, si lo vemos con los ojos espirituales realmente, mis hermanos, es un fin trágico, es un camino de muerte directo hacia el sepulcro.
La Escritura utiliza todos estos ejemplos, mis hermanos, para advertirnos. Ahora, volviendo, mis hermanos, al contexto de Santiago. No hay que perder de vista que el contexto general de todo este capítulo son las pruebas. Y Santiago está previniendo a sus lectores y a nosotros también de ese momento de prueba, porque normalmente va a venir acompañado con la posibilidad de caer en tentación también. Déjeme ponerle un ejemplo de eso, o varios ejemplos. Mire, a veces la prueba llega a la vida de los hijos de Dios en forma de problemas económicos. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento. Y cuando llega, mis hermanos, ese tiempo de carencia, puede llevar a un cristiano desprevenido a que comience a dudar del cuidado y de la providencia de Dios. Y comenzamos a pensar, es que, bueno, Dios nos había prometido que Él nos iba a dar, pero pues yo creo que ya se olvidó de mí, o a lo mejor Dios no es tan fiel como dice su palabra. Y eso, mis hermanos, ya es una tentación. Y esa falta de lo económico puede incluso hacer que lleguemos a buscar formas de suplir nuestra carencia económica de maneras no correctas, de maneras pecaminosas. Déjeme darle otro ejemplo. A veces la prueba puede llegar a través de la muerte de un familiar. Y cuando llega ese dolor, que es un dolor profundo, un dolor tremendo a nuestra vida, porque ha muerto alguien a quien amábamos, alguien muy cercano, la tentación viene en que podemos llegar a dudar del amor de Dios y decir, ¿por qué le pasó esto a mi hijo? ¿Por qué le pasó esto a mi mamá? ¿Por qué le pasó esto a mi cónyuge? ¿Por qué tuvieron que morir? ¿Por qué tuvo que morir? Y eso, mis hermanos, puede llevarnos a dudar del amor de Dios. Y para algunos, la tentación de alejarse definitivamente de Dios. Y esto se lo digo porque yo he conocido a personas así. Yo hablé hace tiempo con una persona que había perdido a un hijo. Y esta era una persona que había escuchado de Dios, que conocía el Evangelio. Sin embargo, llegó esta prueba a su vida y su hijo murió. Y él, ante el impacto de ese dolor tan tremendo, comenzó a dudar de Dios, comenzó a tambalearse en su fe y dijo, ¿por qué Dios me quitó a mi hijo? Yo le pedí que lo salvara y Dios no me contestó. Yo creo que a final de cuentas Dios no ama tanto como me habían dicho. Y de esa duda, posteriormente pasó al enojo en contra de Dios. Llegó al grado de blasfemar a Dios y terminó diciendo, ¿saben qué? No me vuelvan a hablar de ese Dios. Yo no quiero saber nada absolutamente de Él, yo me voy de aquí. Porque junto con la prueba, mi hermano, cuando estás débil, cuando eres vulnerable, a veces es el momento en que llega la tentación. Tal vez tus problemas o tus pruebas tengan que ver con asuntos familiares. Por ejemplo, mis hermanos, y esto lo menciono también porque es algo recurrente, asuntos que tienen que ver con nuestro matrimonio, con el cónyuge. Puede ser que tengas un asunto difícil con tu cónyuge, que después de bastante tiempo en el que has estado soportando una relación difícil, haya llegado el momento en que ya estás cansado, ya perdiste la paciencia, ya dices no hay remedio para esta situación, y entonces busques un refugio emocional en una relación ilícita con una persona que no es tu esposo o que no es tu esposa. Solamente son algunos ejemplos, pero cuando llega la prueba, mi hermano, también es probable que venga acompañada de la tentación, porque es cuando estamos vulnerables. Ahora, Santiago nos advierte que siempre que llega la prueba, debemos enfrentarla de manera correcta. Debemos pedir sabiduría a Dios para hacer lo correcto. Debemos aguardar con paciencia a que la prueba pase de nuestra vida. Porque si no sabemos cómo encarar las pruebas, si actuamos de manera carnal
en lugar de manera espiritual, es decir, con sabiduría. Hay, mi hermano, que saber, es una advertencia, que la tentación siempre está ahí a la puerta de tu corazón. Que en cualquier momento el anzuelo va a ser lanzado con un cebo atractivo para ti en ese momento difícil que estás pasando. Y si tú no escuchas esta advertencia, mi hermano, estás en un grave riesgo de morder ese anzuelo. Cuando el Señor enseñó a orar a sus discípulos, dijo: no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Deberíamos, mis hermanos, orar. Que el Señor nos guarde en medio de la prueba, que nos dé sabiduría y que nos permita mantenernos alejados de las trampas del maligno. La enseñanza central de todo este pasaje, mis hermanos, es la tentación que viene con la prueba, dentro de ese marco general que tiene que ver con las pruebas en la vida de los cristianos. Santiago va a terminar con lo siguiente, verso 16: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiero explicar primero esto. Santiago, mis hermanos, vuelve a retomar lo que había dicho al comienzo, que nuestro Dios es un Dios que es la fuente de todo bien, es la fuente de toda bondad. En Dios no hay maldad. Así que todo lo que proviene de Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto, tiene su origen en Dios. De Dios no puede salir lo malo. Mi hermano, Santiago está intentando rematar la idea que había comenzado, ¿sí? De Dios desciende todo lo bueno, nunca lo que es malo. Lo que es malo, ¿de dónde procede? No lo pierdas de vista, procede de tu corazón. Ahora dice que llama a Santiago aquí a nuestro Dios el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Otra vez, aquí Santiago ahora utiliza el lenguaje de los astrónomos, de aquellos que se dedicaban a ver las estrellas. Veían el sol, veían la luna, veían el movimiento de los astros, y cuando se habla de Dios como Padre de las luces, Santiago está refiriéndose al creador del sol, al creador de la luna, al creador de las estrellas. Eso quiere decir Padre de las luces. Y mientras que en la creación de Dios, en esos grandes astros, hay un movimiento y por lo tanto hay sombras y variaciones, y eso lo podemos ver nosotros cada día, porque ahorita vemos la luz, pero sabemos que como se está moviendo la Tierra, va a llegar el momento en que va a ser de noche, o cuando hay un eclipse y la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna, se opaca la Luna y queda totalmente oscurecida. Con esto Santiago está diciendo que en la creación de Dios todo tiene una variación, y hay tiempos de luz y hay tiempos de sombras, pero en Dios no. En Dios no, en Él no hay mudanza. Dios es bueno y siempre va a ser bueno, y de Él no puede proceder la tentación. Además dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, ya que todo lo bueno viene de Dios, mis hermanos, obviamente el nuevo nacimiento vino de Él. El propósito de Dios es bendecirnos, es transformar nuestras vidas a una vida de santidad. Él no va a provocar la tentación en tu vida. ¿De qué manera esto sirve para finalizar todo el argumento de Santiago? Hermano, esto sirve porque la reflexión final debe ser: tenemos un Dios que es infinitamente bueno, de Él no procede eso. Hay un diablo y está el mundo con todo su sistema pecaminoso. Son nuestros enemigos. Pero mi hermano, déjame decirte algo. Tu peor enemigo está dentro de ti, no afuera. Tu peor enemigo está dentro de ti. Y si tú no tienes disciplina en tu vida y autocontrol,
Y esos malos deseos salen, se desbordan, se enganchan con lo que este mundo ofrece o con lo que el diablo te está lanzando como anzuelo. Mi hermano, ese puede ser el camino de tu perdición, de tu ruina espiritual, que te puede llevar a la muerte, hablando de una separación de Dios, o te puede llevar incluso a la muerte física como una disciplina de parte de Dios. Ya hablamos de un lenguaje dramático, terrible, de las trampas que el diablo tiende. Dios permita, mi hermano, que esta sabiduría que ha expresado Santiago a través de las palabras se vuelvan parte de tu conocimiento, de tu vida, y ya comienza a practicarla desde ahora mismo, desde mañana mismo. Cuando ese deseo que está en tu corazón se quiere enganchar con algo, no lo permitas, córtalo en ese momento, sácalo de ti. No dejes, mi hermano, que si viene la prueba, vayas a terminar enganchado con una tentación mortal para tu vida cristiana. Dios no lo permita, pero sobre todo, mi hermano, que su palabra tenga un efecto en ti y sea un efecto práctico. Que el Señor los bendiga.